¿Qué pasaría si toda la realidad pudiera reducirse a una sola fuerza, un único origen del que emergió absolutamente todo? Desde la gravedad que mantiene unidos a los planetas hasta la luz que ilumina cada rincón del universo, todo parece haber nacido de un mismo lugar. Una sopa primordial en el instante del Big Bang. Para entenderlo, se puede imaginar una escena simple: un cuaderno, una botella de plástico, una tostadora y un recipiente de vidrio arrojados al fuego. Si la temperatura fuera lo suficientemente alta, todos estos objetos se descompondrían en una mezcla gaseosa de moléculas y átomos. Con un aumento aún mayor de calor, esos átomos se dividirían en sus componentes, electrones y neutrones. Y si la temperatura continuara elevándose, esas partículas también se fragmentarían en entidades más fundamentales. Quarks y leptones, las piezas básicas descritas por el modelo estándar. Pero el viaje no termina ahí. A temperaturas astronómicas del orden de 10 elevado a 31 grados Celsius, es decir, unos 10 quintillones de grados, incluso los quarks, leptones y las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza se disolverían en una sola realidad, una especie de sopa cósmica primigenia donde materia y fuerzas se fundían en unidad. Según la ciencia, eso fue lo que existió en el instante mismo de la creación, el Big Bang. De esa sopa primordial surgieron todas las partículas y fuerzas que hoy rigen la realidad. Y aquí comienza la historia de esas cuatro fuerzas fundamentales que, hasta donde se sabe, controlan cada movimiento, cada fenómeno y cada proceso imaginable en el universo. De acuerdo con la teoría moderna de partículas, representada por el modelo estándar de la física, toda la materia del universo está formada por 6 quarks y 6 leptones, además de sus 12 pares de antipartículas correspondientes. Sin embargo, esa no es toda la historia. La materia no solo existe por sí misma, sino que está gobernada por 4 fuerzas fundamentales que dictan su comportamiento y hacen posibles todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y en el cosmos. Estas fuerzas son la fuerza nuclear fuerte, responsable de mantener unidos los protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos. La fuerza débil, encargada de ciertos procesos de radiactividad. El electromagnetismo, origen de la electricidad, la luz y la base de la química. Y finalmente, la gravedad, que mantiene a los seres humanos anclados a la Tierra y a los planetas, girando en sus órbitas alrededor del Sol. Sin embargo, lo más fascinante de este panorama es que, en un nivel profundo, los científicos sostienen que todas las fuerzas podrían provenir de un único principio subyacente. Y aún más sorprendente. Según el conocimiento actual, las 24 partículas fundamentales y las 4 fuerzas de la naturaleza serían, en esencia, una sola realidad en su estado más primitivo. Esta sería la simetría última del universo. Para comprender cómo surgieron estas fuerzas, conviene regresar al mismo inicio del tiempo, al Big Bang, cuando todo era uno. El tiempo no comenzó exactamente en cero, sino en la unidad más pequeña que permite la mecánica cuántica. El tiempo de Planck, equivalente a 10 elevado a la menos 43 segundos. No implica que antes no existiera nada, sino que simplemente allí se encuentra el límite de nuestro conocimiento. Por eso a ese instante se lo denomina la era de Planck. En aquel momento, todas las fuerzas y partículas coexistían como una sola entidad en un punto más diminuto que un protón. Se cree que la gravedad fue la primera en separarse poco después de ese periodo, diferenciándose de las demás. Las temperaturas alcanzaban entonces valores astronómicos, del orden de 10 elevado a 31 grados Celsius, es decir, unos 10 quintillones de grados, y las energías rondaban los 10 elevado a la 19 gigaelectronvoltios. Una eventual teoría del todo debería explicar lo que ocurrió en ese escenario extremo. Es en ese contexto donde propuestas como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles podrían entrar en juego, si resultaran ser correctas. La siguiente etapa del universo es conocida como la era de la gran unificación, y se extiende desde el tiempo de Planck, unos 10 elevado a la menos 43 segundos, hasta aproximadamente 10 elevado a la menos 35 segundos después del Big Bang. Durante este lapso, las 3 fuerzas que aún permanecían unidas, la fuerte, la débil y el electromagnetismo, coexistían como una sola. Sin embargo, entre 10 elevado a la menos 34 y 10 elevado a la menos 32 segundos, la fuerza fuerte se separó de las otras dos, que permanecieron fusionadas en lo que se conoce como la fuerza electrodébil.
En esta etapa, las temperaturas alcanzaban valores del orden de 10 elevado a la 26 grados Celsius, es decir, 100 cuatrillones de grados, mientras que las energías descendieron hasta unos 10 elevado a la 15 gigaelectronvoltios. Una eventual teoría de la gran unificación, la llamada GUT, debería ser capaz de explicar lo que ocurre a tales escalas extremas. Se cree que precisamente la separación de la fuerza fuerte desencadenó un fenómeno trascendental: la inflación cósmica. Este brevísimo episodio hizo que el universo se expandiera de algo más pequeño que un protón, hasta alcanzar el tamaño de una toronja en un instante. En términos comparativos, sería como si una pelota de tenis creciera hasta abarcar la escala del sistema solar en una fracción de segundo. Alrededor de los 10 elevado a la menos 12 segundos tras el Big Bang, comenzó la llamada era de los quarks. En ese momento, la fuerza electrodébil se dividió en dos fuerzas distintas, la fuerza débil y el electromagnetismo. De este modo, las cuatro fuerzas fundamentales del universo ya estaban completamente diferenciadas. Para entonces, la temperatura había descendido hasta unos 10 elevado a la 15 grados Celsius, es decir, un cuatrillón de grados, y las energías se situaban en torno a los 100 gigaelectronvoltios. Este periodo resulta especialmente importante porque los niveles de energía de esa época pueden reproducirse hoy en laboratorios mediante aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones o LHC. Gracias a ello, el conocimiento científico sobre la fuerza electrodébil es bastante sólido. Además, en esta misma etapa ya existía el campo de Higgs, y se sabe con certeza porque se requerían unos 100 gigaelectronvoltios para dar lugar al bosón de Higgs, algo que precisamente puede alcanzarse y observarse en el LHC. Avanzando rápidamente hasta la actualidad, 13.800 millones de años después del Big Bang, el universo presenta una temperatura promedio de menos 270 grados Celsius, con energías del orden de 0,25 electronvoltios. En este escenario, resulta posible observar con mayor detalle las cuatro fuerzas fundamentales, comenzando por las dos más familiares, la gravedad y el electromagnetismo. Ambas comparten una similitud notable. Sus fórmulas matemáticas poseen una estructura casi idéntica. La ley de la gravitación universal de Newton establece que la fuerza entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, siendo la constante g el valor de referencia. Por otro lado, la ley de Coulomb, que describe la interacción eléctrica entre cuerpos cargados, sigue el mismo patrón, utilizando la constante k en lugar de g. Un aspecto sorprendente de la gravedad es que su influencia se extiende infinitamente. Esto significa que la Tierra no solo ejerce atracción sobre la Luna o los planetas del Sistema Solar, sino también, aunque de manera extremadamente débil, sobre todos los objetos masivos del cosmos. Esa debilidad proviene de la distancia en la ecuación, que se hace gigantesca para cuerpos muy alejados. Sin embargo, la fuerza nunca se reduce a cero. Y dado que la gravedad actúa sobre cualquier cosa que tenga masa, se convierte en la influencia dominante a escala cósmica. Lo interesante es que casi todo lo dicho sobre la gravedad también se aplica al electromagnetismo. La fuerza electrostática entre cargas eléctricas, al igual que la gravedad, se extiende infinitamente. Esto implica que una partícula cargada en la Tierra ejerce un efecto, aunque diminuto, sobre otra partícula cargada cerca de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, y sobre cualquier otra en el universo. La diferencia crucial es que el electromagnetismo es muchísimo más intenso. Su magnitud es aproximadamente 10 elevado a la 36 veces mayor que la de la gravedad. Surge entonces una pregunta inevitable. Si es tan poderoso, ¿por qué no domina el universo? La respuesta está en que a gran escala las cargas eléctricas de los cuerpos masivos tienden a neutralizarse. Los objetos grandes suelen ser eléctricamente neutros y como una partícula cargada solo puede influir sobre otras con carga, la fuerza electromagnética resulta prácticamente irrelevante en estructuras cósmicas de gran tamaño. Si no existiera esta neutralidad, el electromagnetismo sería, sin duda, la fuerza dominante en todo el cosmos. Aún así, su influencia en nuestro mundo es inmensa. Es la responsable de la naturaleza de la luz y constituye la base de toda la bioquímica, desde los procesos en los organismos vivos hasta las reacciones que ocurren en la Tierra. En definitiva, es la fuerza esencial detrás de la química. En este punto surge una pregunta inevitable. Si el electromagnetismo es tan poderoso, ¿qué mantiene unidos a varios protones,
todos ellos con carga positiva, dentro del núcleo atómico? De acuerdo con la ley de Coulomb, 2 protones en un átomo de helio deberían repelerse con una fuerza equivalente a unos 9 kilogramos. Para algo tan diminuto como un átomo, esa magnitud es enorme, suficiente para hacerlos separarse de inmediato. Sin embargo, eso no ocurre porque existe una fuerza aún más intensa que el electromagnetismo. La fuerza nuclear fuerte, que resulta ser unas 100 veces más poderosa. Esta es la fuerza más intensa del universo, aunque con una peculiaridad. Su alcance es extremadamente limitado, extendiéndose solo a la distancia del ancho de un protón. Más allá de ese límite, su efecto prácticamente desaparece. Por ello se la compara con un velcro cósmico. Cuando los protones están lo bastante cerca, quedan firmemente unidos. Pero en cuanto se alejan más de lo permitido, la fuerza deja de actuar casi por completo. La fuerza nuclear fuerte no es simplemente la contrapartida del electromagnetismo, pues también cumple la función de mantener unidos a los neutrones, a pesar de que estos no poseen carga eléctrica. Aunque se trata de una fuerza imposible de percibir de manera directa en la vida cotidiana, la humanidad ha sentido de forma dramática sus consecuencias. La liberación de esta energía es, de hecho, la base de las bombas nucleares. Tanto en los procesos de fisión como en los de fusión atómica, se liberan cantidades colosales de energía de enlace que provienen directamente de la fuerza fuerte. Sorprendentemente, esta energía de enlace es la responsable de la mayor parte de la masa de cualquier objeto, y no el campo de Higgs, como podría suponerse. Cada vez que dicha energía se libera, la masa del átomo se transforma en energía durante las reacciones nucleares, siguiendo la célebre relación establecida por Einstein. Finalmente aparece la fuerza débil, responsable de un fenómeno conocido como radiación beta, que consiste en la emisión de electrones o de su contraparte de antimateria, los positrones. Uno de los procesos más cruciales en la naturaleza es la desintegración beta de un neutrón, en la que éste se transforma en un protón, un electrón y un antineutrino. Si este mecanismo no existiera, el universo estaría poblado únicamente de neutrones, y jamás se habrían formado los átomos, lo que habría imposibilitado la existencia de la vida. Este mismo principio también contribuye a la estabilidad de los elementos más pesados, a través de un proceso similar llamado desintegración beta positiva, en el que un protón se convierte en un neutrón, un positrón y un neutrino electrónico. Así se producen emisiones de positrones que ayudan a mantener la estabilidad nuclear. Al igual que la fuerza fuerte, la fuerza débil solo actúa en distancias extremadamente reducidas, pero su alcance es aún más limitado. Se extiende apenas a una milésima del diámetro de un protón. En resumen, el universo que conocemos está gobernado por 4 fuerzas fundamentales. La gravedad, que rige el cosmos a gran escala. El electromagnetismo, que da forma a la luz, la química y la vida. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos. Y la fuerza débil, que permite la formación y estabilidad de los átomos a través de la radiactividad. Sin ellas no existirían ni las estrellas, ni los planetas, ni mucho menos la vida. Y aunque hoy la ciencia comprende bastante sobre cómo actúan, aún queda una pregunta abierta. ¿Cuál es el mecanismo profundo que hace posible que estas fuerzas existan? Resolver ese misterio nos acercaría a una auténtica teoría del todo, una explicación única que revelaría la base última de la realidad.